Imagina por un momento un lugar suspendido en el tiempo, atrapado de forma eterna entre la densa neblina de la sierra y el eco distante de una gloria que se evaporó hace más de un siglo. Hoy te voy a contar la historia de Real de 14, un rincón mágico y misterioso en el corazón de San Luis Potosí que pasó de ser, literalmente, el epicentro de la opulencia minera en todo México, a convertirse en un auténtico pueblo fantasma, donde las calles empedradas, los callejones solitarios y las imponentes paredes de piedra parecen susurrar los secretos de su trágico e inevitable declive. Bienvenidos a la crónica de una joya del desierto que lo tuvo absolutamente todo y que, de la noche a la mañana, se quedó sin nada. Para entender la magnitud de Real de 14, debemos desprendernos de la imagen actual de pueblo turístico y tranquilo que hoy recibe con calidez a los viajeros. Debemos viajar en el tiempo a una época donde el dinero fluía con la misma fuerza que el agua de sus manantiales y donde el lujo europeo se mezclaba con el polvo del semidesierto mexicano. Este no era un asentamiento común, era una metrópoli subterránea y un imán de codicia y fortuna que llegó a albergar una riqueza per cápita que eclipsaba a las grandes capitales del mundo. Caminar hoy por sus plazas es un ejercicio de nostalgia pura. El silencio que ahora domina el ambiente contrasta drásticamente con el bullicio de los miles de mineros, comerciantes y aristócratas que alguna vez abarrotaron sus comercios. Las fachadas desgastadas por el viento norteño no siempre estuvieron así. Hubo un tiempo en que brillaban con el esplendor de la plata más pura del planeta, una plata tan abundante que cambió el destino de la región y atrajo las miradas de los imperios globales. La transformación de esta joya de la corona española en un páramo silencioso es uno de los capítulos más fascinantes, dramáticos y enigmáticos de la historia de nuestro país. ¿Cómo es posible que una comunidad que dictaba el rumbo económico de la nación terminara habitada apenas por un puñado de almas atrapadas en la nostalgia? ¿Qué fuerzas de la naturaleza, de la economía mundial y de la propia historia se alinearon para arrebatarle su corona de plata y dejarla a merced del olvido? Acompáñame a descubrir los secretos de este rincón potosino, a cruzar el imponente umbral del túnel de Ogarrio y a desenterrar el pasado de una ciudad que desafió a las montañas, tocó el cielo con las manos gracias a la minería, y luego cayó en un letargo profundo del que apenas hoy comienza a despertar con una mística completamente renovada. Prepárate para conocer cómo el orgullo más rico de México se convirtió en el fantasma de sí mismo. 1. El descubrimiento de vetas argentíferas de una pureza y abundancia sin precedentes históricos. Todo el destino de esta indómita región de la Sierra de 14 dio un giro de 180 grados a finales del siglo XVIII, específicamente a partir de 1772, cuando unos milagrosos yacimientos de plata sumamente pura fueron descubiertos en las entrañas de estas montañas áridas. Lo que en un principio parecía ser simplemente un campamento minero rudimentario y pasajero en medio del semidesierto de San Luis Potosí, rápidamente se reveló ante el mundo como una de las fuentes de riqueza metalúrgica más colosales y densas de todo el planeta Tierra. La abundancia y la concentración del mineral en vetas profundas eran tan exageradas que los mineros locales no daban crédito a la facilidad con la que extraían toneladas de plata de la más alta ley, transformando de manera inmediata un terreno hostil, rocoso y prácticamente inaccesible en el epicentro absoluto de la codicia, el poder económico y la producción minera de la Nueva España. Esta bendición geológica inicial fue el cimiento de piedra sobre el cual se edificó una opulencia tan desmedida que llegó a desafiar los registros contables de las coronas más poderosas de Europa. 2. La llegada masiva y el asentamiento de la aristocracia financiera internacional. La noticia de que en el desierto mexicano brotaba plata con solo raspar las piedras corrió como pólvora encendida por todos los rincones del mundo, actuando como un imán irresistible para las mentes más ambiciosas de la época. En muy poco tiempo, Real de 14 dejó de ser un sitio exclusivo para cateadores locales y se convirtió en el hogar de acaudalados inversionistas, empresarios visionarios, banqueros astutos e ingenieros de altísimo nivel provenientes de potencias internacionales como Francia, Inglaterra, Alemania y los Estados Unidos. Estas familias adineradas no solo trajeron consigo inmensos capitales para mecanizar las minas, sino que también importaron de golpe todo el estilo de vida, los lujos extravagantes, las modas sofisticadas y las tendencias globales del viejo continente. Las calles empedradas del pueblo comenzaron a ver transitar a hombres de negocios vestidos con finos trajes europeos y a damas de alta sociedad que exigían productos importados directamente desde los puertos más importantes, creando un oasis de cosmopolitismo y refinamiento burgués en medio de la nada. 3. Una infraestructura urbana de vanguardia que rivalizaba con las grandes capitales.
Mientras que la inmensa mayoría de las ciudades y los pueblos del México decimonónico sufrían un terrible rezago tecnológico, vivían en la penumbra y carecían de servicios básicos. Real de 14 se erigía con orgullo como un monumento viviente al progreso y a la modernidad más absoluta. Gracias a los ríos de dinero que generaba el subsuelo, el pueblo pudo costearse lujos tecnológicos que eran impensables para la época. Se convirtió, por ejemplo, en una de las primerísimas localidades de toda la República Mexicana en contar con una red propia de energía eléctrica y un sistema de telegrafía eficiente. Asimismo, la ciudad se embelleció de forma impresionante con la construcción de palacios señoriales de cantera, un suntuoso teatro de ópera donde se presentaban artistas europeos de renombre, hoteles de gran lujo con servicios de primera clase y establecimientos comerciales que vendían mercancías de importación, demostrando que ahí el dinero no se escatimaba para alcanzar el más alto estándar de vida posible. 4. La consolidación de su propia casa de moneda como símbolo de autonomía financiera. Uno de los testimonios más contundentes y definitivos del poderío económico que alcanzó este rincón potosino fue la autorización y posterior edificación de su propia casa de moneda a principios del siglo XIX. Este hecho no era una cuestión menor, ya que representaba un privilegio extremadamente raro y codiciado que la corona y los gobiernos centrales otorgaban únicamente a los centros de producción más vitales e influyentes del territorio. El tener la capacidad legal y técnica de acuñar sus propias monedas de plata directamente en el sitio no solo agilizó de manera impresionante el comercio local y regional, sino que convirtió a Real de 14 en un centro financiero completamente autónomo que no dependía de los tiempos de traslado de la capital. Millones de monedas perfectamente acuñadas salieron de estas instalaciones con un sello de calidad que era reconocido y aceptado con total confianza en los mercados internacionales, consolidando el estatus del pueblo como una potencia económica por derecho propio. 5. La colosal obra de ingeniería del túnel de Ogarrio y el ingreso per cápita más alto. La geografía montañosa y accidentada de la sierra representaba un desafío monumental para el transporte de las riquezas, pero el dinero de Real de 14 demostró que podía doblegar incluso a la mismísima naturaleza. Para solucionar de una vez por todas las dificultades de acceso, se financió y perforó una de las obras de ingeniería civil más audaces e impresionantes de la historia de México, el majestuoso túnel de Ogarrio, una enorme cavidad de casi 2 kilómetros de longitud que atravesaba el corazón de la montaña para conectar directamente al pueblo con el mundo exterior. Esta impresionante infraestructura no solo facilitó la entrada de maquinaria pesada y la salida masiva de cargamentos de plata, sino que catapultó la eficiencia comercial a niveles nunca antes vistos. Con una población concentrada y una producción minera que no dejaba de romper récords de manera consecutiva, el ingreso económico por habitante en Real de 14 alcanzó niveles astronómicos, posicionándose legítimamente como la ciudad con la mayor riqueza per cápita del país, donde el bienestar material parecía no tener un límite visible. 1. El desplome internacional y sistemático del precio de la plata en los mercados globales. A finales del siglo XIX y durante las primeras décadas del siglo XX, el sistema financiero internacional sufrió una transformación radical que hirió de muerte la economía de Real de 14. Las grandes potencias del mundo comenzaron a abandonar el bimetalismo para adoptar de forma definitiva el patrón oro como la única base de sus monedas, lo que provocó que la plata perdiera drásticamente su valor comercial a nivel mundial. De la noche a la mañana, las inmensas toneladas de mineral que se extraían con tanto esfuerzo de las entrañas de la Sierra Potosina dejaron de valer la fortuna de antaño, reduciendo los márgenes de ganancia a niveles mínimos. Las casas comerciales internacionales y los bancos que antes financiaban con entusiasmo las excavaciones comenzaron a retirar sus capitales de manera masiva, sumiendo a las empresas mineras locales en una crisis de liquidez sin precedentes de la cual la ciudad jamás se pudo recuperar financieramente. 2. La irrupción violenta de la Revolución Mexicana y la desestabilización social. El estallido del conflicto armado en 1910 alteró por completo el orden político, social y económico de toda la República Mexicana, golpeando con una fuerza devastadora a las regiones mineras más productivas. Real de 14, a pesar de su relativo aislamiento geográfico en las alturas de la sierra, no quedó exento de la violencia, la incertidumbre y el caos generalizado que trajo consigo la guerra civil. Las rutas comerciales terrestres que conectaban al pueblo con los puertos y las grandes ciudades fueron severamente bloqueadas por distintas facciones revolucionarias, impidiendo el flujo constante de suministros vitales, alimentos y, sobre todo, los insumos químicos necesarios para el procesamiento del mineral. Ante el peligro inminente de saqueos,
La leva forzada de trabajadores y la falta de garantías de seguridad para sus inversiones, la gran mayoría de los empresarios extranjeros y las mentes técnicas del pueblo decidieron abandonar el país de manera apresurada, dejando los proyectos a la deriva. 3. La catastrófica inundación de los túneles y las vetas más productivas de la región. Conforme las excavaciones mineras se hacían cada vez más profundas y ambiciosas para tratar de compensar la pérdida de valor de la plata, los trabajadores se toparon con un enemigo implacable y natural: los mantos acuíferos subterráneos. Las minas más ricas y profundas del distrito comenzaron a sufrir filtraciones de agua de una magnitud incontrolable que inundaron los túneles principales en cuestión de semanas, paralizando por completo la extracción del mineral en las zonas de mayor ley. Para mantener las minas secas y operativas, se requería bombear millones de litros de agua hacia la superficie de forma ininterrumpida, una tarea titánica que demandaba una cantidad descomunal de energía y recursos económicos que las empresas, ya desgastadas por la crisis internacional y la guerra, simplemente no podían costear, permitiendo que el agua reclamara de forma permanente el territorio conquistado por el hombre. 4. La alarmante falta de tecnología avanzada para la explotación a grandes profundidades. Aunque Real de 14 había sido pionero en la adopción de la electricidad y la maquinaria de vapor a finales del siglo XIX, llegó un punto crítico en el que las herramientas tecnológicas disponibles en la época resultaron totalmente insuficientes para los desafíos geológicos que presentaba la montaña. La combinación de túneles inundados, la falta de ventilación adecuada en las profundidades de la tierra y la necesidad de maquinaria pesada mucho más moderna y costosa creó un callejón sin salida para la industria local. Con un mercado de la plata deprimido y un país sumido en la inestabilidad política, resultaba una absoluta locura financiera importar la tecnología de punta que se requería para reactivar los tiros mineros más profundos, por lo que la administración de los yacimientos determinó que ya no era económicamente viable ni rentable continuar desafiando las leyes de la física y de la naturaleza en la sierra. 5. La pérdida definitiva de la Casa de Moneda y la parálisis del flujo financiero local. El cierre definitivo de las operaciones de acuñación en la emblemática Casa de Moneda de Real de 14 representó el tiro de gracia para la autonomía y la vitalidad económica de la población. Al perder la facultad legal de transformar directamente la plata en moneda de curso legal dentro del mismo territorio, el dinamismo comercial del pueblo sufrió una desaceleración brutal y dolorosa. El dinero en efectivo dejó de circular con la velocidad y la abundancia de los años dorados, provocando una escasez severa de circulante que afectó de manera directa e inmediata a los pequeños comerciantes, artesanos, proveedores de servicios y trabajadores comunes. Sin una institución financiera local que respaldara los negocios cotidianos y con la producción minera en franca retirada, el comercio sofisticado que alguna vez llenó de orgullo a la aristocracia del pueblo se desmoronó por completo, dando inicio formal al éxodo de sus habitantes y al silencio que comenzaría a devorar cada una de sus majestuosas calles de piedra. 1. El cierre definitivo y simultáneo de las últimas compañías mineras operativas. Cuando las grandes empresas extractivas, desgastadas por las crisis económicas, la falta de tecnología adecuada y las constantes inundaciones de los túneles, decidieron apagar de forma definitiva e irreversible las pesadas maquinarias de los tiros principales, el destino de Real de 14 quedó sellado con un golpe seco. La minería no era simplemente una actividad económica más en la región, era el motor absoluto, el corazón latente y la única razón de ser de toda la infraestructura urbana que se había construido a su alrededor. De la noche a la mañana, miles de barreteros, técnicos, administradores, cargadores y obreros se quedaron sin empleo y sin ninguna fuente de ingresos económicos para sostener a sus familias. Al no existir absolutamente ninguna otra industria alternativa o sector productivo capaz de absorber semejante cantidad de mano de obra desocupada, el pueblo entero se sumió en una parálisis laboral inmediata, lo que desencadenó un estado de desesperación generalizada que obligó a los habitantes a tomar la drástica e inevitable decisión de abandonar sus hogares. 2. La migración forzada de familias enteras hacia nuevos polos de desarrollo industrial. Ante la cruda realidad de un pueblo sin trabajo y sin futuro económico previsible, los habitantes de Real de 14 se vieron empujados a un éxodo masivo y doloroso que vació los barrios residenciales en cuestión de unos pocos años. Familias completas, que habían echado raíces profundas en la sierra durante varias generaciones, empacaron apresuradamente las pocas pertenencias que podían cargar consigo y abandonaron sus propiedades con la esperanza de encontrar un nuevo sustento. Este flujo migratorio masivo se dirigió principalmente hacia las ciudades que comenzaban a florecer con la industrialización del siglo XX,
tales como la capital del estado de San Luis Potosí, Monterrey, Tampico o hacia los dinámicos centros mineros del norte del país y de los Estados Unidos. Las calles que antes desbordaban vida, risas y el constante bullicio del comercio diario se transformaron rápidamente en pasillos desiertos por donde solo transitaba la melancolía de un pasado próspero que se desvanecía en el horizonte. 3. El aislamiento geográfico extremo y las severas dificultades de comunicación. La misma ubicación geográfica que al principio de la historia le había otorgado a Real de 14 una atmósfera de fortaleza inexpugnable y mística, se convirtió, tras el colapso de la minería, en una de sus peores condenas de habitabilidad. Situado a una altitud impresionante de más de 2.700 metros sobre el nivel del mar y completamente rodeado por los imponentes y escarpados picos de la Sierra de 14, el acceso al pueblo siempre fue una tarea sumamente complicada, peligrosa y costosa. Mientras la derrama económica de la plata justificaba el mantenimiento del túnel de Ogarrio y de los caminos de herradura, el flujo de víveres estaba garantizado. Sin embargo, al desaparecer los recursos financieros, el pueblo quedó prácticamente aislado del resto del mundo. Abastecer los comercios locales con alimentos básicos, medicinas y ropa se volvió una misión casi imposible y sumamente cara, lo que hizo que la vida cotidiana en las alturas fuera insostenible para las pocas almas que se resistían a dejar sus tierras. 4. El abandono masivo de viviendas, templos, palacios y comercios señoriales. El panorama visual de Real de 14 cambió de forma drástica, pasando de ser una metrópoli orgullosa y vibrante a un cascarón de piedra vacío y silencioso en un abrir y cerrar de ojos. La velocidad del éxodo fue tal que la población fija del municipio se redujo de manera alarmante, pasando de tener decenas de miles de habitantes en su época de mayor esplendor a quedar habitada apenas por unas cuantas familias que no tenían los medios económicos para migrar. Cientos de imponentes casonas de cantera con estilos arquitectónicos europeos, majestuosos templos religiosos que resguardaban tesoros artísticos, grandes hoteles y tiendas de importación fueron cerrados con candados y cadenas, quedando a la deriva del tiempo. Los muebles finos, los pianos importados y los detalles decorativos que alguna vez adornaron los salones de la alta sociedad local fueron cubiertos por densas capas de polvo, convirtiendo al pueblo en un inmenso y melancólico museo al aire libre que daba testimonio mudo de la fragilidad de la riqueza humana. 5. El impacto implacable del clima extremo y la erosión natural del semidesierto. Una vez que la presencia humana se redujo al mínimo indispensable para la supervivencia básica, las fuerzas de la naturaleza comenzaron a reclamar con una fuerza descomunal el territorio que el hombre le había arrebatado a la montaña. Las duras condiciones climáticas características de la Sierra de 14, marcadas por inviernos con heladas extremas, vientos norteños sumamente violentos y veranos con un sol abrasador y sequías prolongadas, aceleraron de forma notable el deterioro físico de las construcciones abandonadas. Sin un mantenimiento constante, los techos de vigas de madera comenzaron a colapsar bajo el peso del tiempo. Las fachadas de cantera perdieron sus acabados originales y las ventanas se rompieron, permitiendo que el viento y la neblina invernal se adentraran libremente en los antiguos hogares. Esta combinación de abandono humano prolongado y erosión ambiental constante, terminó por configurar esa inconfundible, sobrecogedora y mística estética de pueblo fantasma que define la identidad actual de Real de 14. 1. La profunda conexión espiritual con el pueblo wixárika y el desierto sagrado de Wirikuta. El verdadero renacer de Real de 14 no vino de la mano de la industria ni del dinero, sino de una fuerza espiritual ancestral que siempre estuvo ahí, resguardada por las montañas. Para la cultura huichola o wixárika, toda esta región serrana y el desierto que se extiende a sus pies, conocido como Wirikuta, constituyen un territorio sagrado de un valor inestimable, el lugar sagrado donde nació el sol y donde habitan sus deidades principales. Cada año, las comunidades indígenas realizan peregrinaciones rituales de cientos de kilómetros para recolectar el peyote, su planta sagrada, y depositar ofrendas en el Cerro del Quemado, una imponente cumbre que vigila el pueblo. Esta poderosa carga energética, llena de respeto por la naturaleza y de cosmogonía prehispánica, comenzó a atraer a viajeros de todo el mundo, científicos, antropólogos y buscadores espirituales que transformaron la atmósfera del lugar, convirtiendo el antiguo enclave minero en un refugio internacional de misticismo, paz y profunda reconexión con lo sagrado. 2. Un escenario cinematográfico natural y un refugio de inspiración artística global, las espectaculares y melancólicas ruinas de piedra, enmarcadas por los paisajes desérticos y las imponentes caídas de la sierra, no tardaron en llamar la atención de las mentes más creativas del ámbito artístico nacional e internacional.
Real de 14 dejó de ser un sitio olvidado para convertirse en un set de filmación vivo y único en el mundo, sirviendo como escenario principal para grandes producciones de Hollywood y del cine mexicano, tales como la icónica película La Mexicana con Brad Pitt y Julia Roberts, o la aclamada cinta Las Bandidas con Penélope Cruz y Salma Hayek. El impacto de estas filmaciones proyectó la espectacular imagen del pueblo a nivel global, atrayendo de inmediato a una oleada de fotógrafos independientes, pintores, escritores y músicos que encontraron en el silencio de sus callejones, en la luz dorada de sus atardeceres y en sus fachadas carcomidas por el tiempo una fuente inagotable de inspiración estética, devolviéndole al pueblo una vibrante vida cultural que jamás se imaginó tener tras el colapso de La Plata. 3. La experiencia única del turismo de nostalgia, aventura y el viaje en el tiempo. En un mundo moderno caracterizado por la prisa, la hiperconectividad y las grandes urbes de concreto, Real de 14 comenzó a brillar con luz propia como un destino turístico completamente alternativo, basado en la nostalgia, la desconexión y la aventura. El simple hecho de llegar al pueblo representa una experiencia inolvidable que transporta de inmediato a los visitantes a otra época. Cruzar los casi 2 kilómetros de oscuridad total dentro del imponente túnel de Ogarrio es como atravesar un portal temporal. Al salir del otro lado, los viajeros se encuentran con un entorno donde el pavimento no existe, donde los traslados se realizan a caballo o a bordo de las legendarias e intrépidas camionetas Willys de los años 50 que desafían los acantilados de la sierra. Este turismo no busca las comodidades de los grandes complejos hoteleros, sino el encanto rústico de explorar las ruinas de las antiguas haciendas de beneficio, caminar por los cementerios antiguos y escuchar las leyendas de fantasmas y mineros que los lugareños comparten al calor de una fogata bajo el cielo estrellado del desierto. 4. El merecido nombramiento oficial como pueblo mágico y el rescate de la identidad. El reconocimiento institucional de Real de 14 como uno de los primeros y más emblemáticos pueblos mágicos por parte de las autoridades de turismo de México marcó un punto de inflexión definitivo en su conservación histórica y en su reactivación económica. Este nombramiento no solo atrajo los ojos de millones de turistas nacionales, sino que activó la llegada de recursos económicos destinados de forma exclusiva al rescate arquitectónico, la restauración de fachadas coloniales, la iluminación artística de sus edificios históricos y la mejora de los servicios básicos sin alterar en lo absoluto su esencia original. Gracias a este impulso de turismo sostenible, los antiguos habitantes que se habían quedado en la resistencia, junto con las nuevas generaciones, encontraron una vía digna de sustento económico a través de la hotelería boutique, la gastronomía local y los servicios de guía turística, demostrando que la mística y la historia del pueblo eran un tesoro mucho más duradero y valioso que cualquier veta de plata. 5. El irresistible encanto estético de la melancolía y la vida que brota de las ruinas. Hoy en día, Real de 14 ya no deslumbra al mundo por la opulencia de su casa de moneda ni por los lujos importados de la aristocracia porfiriana. Su verdadero imán radica, paradójicamente, en la sobrecogedora belleza de lo que ya no está. El pueblo ha sabido capitalizar su condición de fantasma, convirtiendo las paredes derrumbadas, los techos caídos y las estructuras oxidadas de las minas en monumentos poéticos que invitan a la reflexión profunda sobre el paso del tiempo y la fragilidad de la ambición humana. Hay una poesía visual innegable en ver cómo la vegetación del desierto, los cactus y las flores silvestres brotan con fuerza entre las grietas de los antiguos palacios de cantera. Esta atmósfera melancólica, pacífica y profundamente conmovedora demuestra de manera contundente que un pueblo fantasma no es un lugar muerto. Al contrario, Real de 14 está hoy más vivo que nunca en la imaginación y en el corazón de miles de viajeros que acuden a él no para buscar riquezas materiales, sino para dejarse atrapar por su alma eterna. Real de 14 es, sin duda alguna, el recordatorio más hermoso y desgarrador de la fragilidad de la grandeza humana y de los imperios económicos que construimos. Una ciudad imponente que tocó el cielo con las manos gracias a la plata bendita de sus entrañas, para luego ser devorada por el silencio, el viento norteño y el olvido del semidesierto. Sin embargo, al caminar hoy por sus callejones vacíos, al contemplar el sol esconderse detrás del Cerro del Quemado y al tocar los muros agrietados de sus antiguas haciendas de beneficio, uno comprende de inmediato que aquí no hay una historia de derrota o de fracaso. Lo que se respira en cada rincón es una maravillosa e inspiradora lección de resistencia cultural, un alma colectiva que se negó rotundamente a desaparecer de los mapas y de la memoria colectiva de nuestro país. Este enigmático rincón de San Luis Potosí nos demuestra de manera contundente que los lugares que alguna vez tuvieron una identidad tan poderosa nunca mueren del todo, simplemente se transforman,
mudan de piel y esperan pacientemente a que el tiempo les otorgue una nueva razón de ser. Visitar este majestuoso pueblo mágico, cruzar el umbral del túnel de Ogarrio y dejarse envolver por su neblina invernal es entender, de una vez por todas, que el verdadero valor de una comunidad no siempre se puede medir en la cantidad de monedas acuñadas, en la opulencia de sus palacios o en los registros de su riqueza per cápita. El valor real de un pueblo radica en la magia que deja impresa la historia, en la fuerza espiritual de sus tradiciones milenarias y en la capacidad humana de encontrar belleza absoluta incluso en medio de las ruinas y de la melancolía del abandono. Real de 14 ya no exporta toneladas de plata fina hacia los mercados de Europa o de los Estados Unidos, pero hoy en día regala a manos llenas inspiración a los artistas, paz a los buscadores espirituales y una desconexión total del caos moderno a cada uno de los viajeros que se atreven a recorrer sus caminos de piedra. Nos enseña que la riqueza material es efímera, que la naturaleza siempre reclama lo que originalmente le perteneció, pero que el espíritu de un lugar es completamente indestructible si se mantiene vivo en el corazón de quienes lo visitan y lo respetan. Las leyendas de sus mineros siguen vivas, los pasos de la aristocracia porfiriana aún resuenan en el eco de sus edificios y el misticismo wixárika continúa protegiendo estas tierras sagradas con una fuerza que desafía los siglos. Muchísimas gracias por haberme acompañado en este fascinante viaje en el tiempo a través de las glorias, las tragedias y el asombroso renacer silencioso de la que alguna vez fuera la ciudad más rica de México. Si este recorrido por las entrañas de nuestra historia te ha cautivado tanto como a mí, no olvides dejar tu me gusta, compartir este relato con otros apasionados de los misterios de nuestro pasado y suscribirte para seguir descubriendo juntos los secretos mejor guardados de nuestra geografía. Cuéntame en los comentarios, ¿te atreverías a caminar a solas por las noches de este pueblo fantasma? Nos vemos en el próximo video para seguir desenterrando las crónicas más sorprendentes del mundo. ¡Hasta la próxima!